Amados, ¿cuántas veces hemos orado pidiendo a Dios una respuesta, pero cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar, no supimos reconocer su voz? Hay millones de creyentes que caminan en la vida pensando que escuchan, pero en realidad viven sordos al susurro divino. Y en ese silencio espiritual, el enemigo encuentra terreno fértil para sembrar confusión, engaño y destrucción. La Biblia declara: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa no es una invitación ligera, es un clamor urgente desde el corazón de Dios, porque cuando el Espíritu Santo habla, no lo hace para entretener ni para agradar al oído humano, sino para despertar al alma dormida y prepararla para lo eterno. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si la voz del Espíritu Santo te estuviera advirtiendo ahora mismo y tú la ignoraras? ¿Qué destino esperarías si te dieras cuenta demasiado tarde que Él ya había hablado, pero tú estabas distraído? Hay miles de voces en este mundo, todas compitiendo por tu atención. Las redes sociales, los consejos humanos, los gritos del placer, las corrientes de la cultura. Pero solo una voz puede llevarte a la vida eterna: la voz del Espíritu de Dios. Hoy no se trata de una lección más, se trata de tu alma, de tu eternidad, de tu capacidad para discernir si la voz que guía tus pasos viene del cielo o del infierno. El Espíritu Santo habla, pero ¿sabes cómo reconocerlo? ¿Puedes distinguir sus señales de las trampas del engañador? Porque cuando Él habla, algo en lo profundo de tu ser arde, algo se sacude y algo dentro de ti sabe que es tiempo de responder antes de que sea demasiado tarde. La voz del Espíritu Santo es la voz más urgente y más descuidada en la vida del creyente. No es la voz de un consejero humano, no es la voz de un amigo cercano, no es siquiera la voz de un predicador, es la voz del mismo Dios llamando a tu alma. La Escritura nos dice en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa promesa no fue escrita como un adorno religioso, sino como la garantía de que el cielo mismo se inclina hacia la tierra para dirigir nuestros pasos. Sin embargo, vivimos en una generación que sabe mucho de religión, pero muy poco de comunión con el Espíritu. Muchos oran, pero no esperan respuesta. Muchos leen la palabra, pero no la dejan penetrar. Muchos asisten a la iglesia, pero jamás han experimentado lo que significa ser guiados por la voz viva de Dios. La pregunta que deberíamos hacernos no es si el Espíritu Santo habla, porque la Biblia lo confirma una y otra vez. La verdadera pregunta es: ¿estamos escuchando? ¿Estamos dispuestos a discernir su dirección, aunque desafíe nuestros planes, aunque interrumpa nuestros deseos, aunque sacuda nuestro corazón? Porque el Espíritu Santo no viene a halagar al hombre, sino a confrontarlo, a purificarlo, a llenarlo con la urgencia de la eternidad. Este mensaje no es una reflexión ligera, es un llamado profundo. Porque cuando el Espíritu de Dios habla, todo cambia. Lo que parecía normal se vuelve incómodo. Lo que parecía seguro se sacude. Lo que estaba oculto sale a la luz. Y es en ese momento que descubrimos que escuchar su voz no es una opción secundaria. Es la línea que separa la vida del espíritu de la muerte del alma. Hoy más que nunca necesitamos oídos que escuchen lo que el Espíritu dice. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en silencio. No hay respuestas en la oración, no hay claridad en la mente, no hay dirección en el corazón. Es ese vacío donde el hombre suele llenarse de ruido, consejos humanos, distracciones, placeres temporales, filosofías huecas. Pero es precisamente allí, en ese desierto de sonidos inútiles, donde el Espíritu Santo levanta su voz como un susurro que atraviesa el alma.
No viene con el estruendo del trueno, ni con el rugido de un terremoto. Viene como lo vivió Elías en el monte Horeb. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Ese susurro no es débil. Es la voz de Dios hablándole a tu espíritu con una claridad que ninguna tormenta puede apagar. El peligro es que muchos, al no reconocerlo, terminan endureciendo su corazón. Hebreos 3:15 nos advierte: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El susurro del Espíritu no es un sonido más, es una advertencia celestial que demanda respuesta. Cuando la conciencia arde, cuando el corazón se inquieta en medio de una decisión, cuando la palabra de Dios se ilumina con fuerza inusual, es el Espíritu Santo rompiendo el silencio de tu vida. Pero si ignoras ese toque, corres el riesgo de apagar la llama, de silenciar la voz que fue enviada para salvarte de la trampa del pecado. Hoy en día, multitudes confunden el silencio de Dios con su ausencia. Pero la verdad es que Dios no ha dejado de hablar, son los hombres quienes han dejado de escuchar. La voz del Espíritu no se escucha con los oídos de la carne, sino con un corazón quebrantado. El que vive corriendo de un pecado a otro jamás la percibe, porque el ruido del mundo apaga la sensibilidad espiritual. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Ese es el susurro, suave pero certero, discreto pero irresistible. Recuerda esto: el Espíritu no grita para imponerse, porque Dios no fuerza la puerta del corazón. Él toca, como declara Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese llamado es tan silencioso que puede perderse entre las distracciones de la vida moderna. Y sin embargo, cada vez que lo ignoras, tu corazón se vuelve un poco más insensible, tu espíritu un poco más distante, tu oído interior un poco más sordo. Ese susurro que rompe el silencio del alma no es opcional ni casual, es la intervención divina para salvarte de ti mismo. Si el Espíritu está inquietando tu corazón, si tu conciencia está temblando, no lo resistas, porque lo que hoy parece un leve murmullo, mañana podría convertirse en un silencio eterno, donde ya no habrá oportunidad de arrepentirse. Por eso el Espíritu Santo te llama ahora, en este instante, a doblar tus rodillas, a abandonar el pecado oculto, a rendirte en santidad. Ese susurro no es débil, es la voz de Dios tocando lo más profundo de tu ser, esperando tu respuesta antes de que sea demasiado tarde. Desde el principio de la creación, la voz de Dios tuvo un poder único: separar. Génesis 1:3-4 declara: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ese primer acto de separación no fue meramente cósmico, fue un principio eterno. Donde Dios habla, no puede haber mezcla. Donde su voz resuena, lo santo se aparta de lo profano, lo puro se distingue de lo impuro, lo verdadero se revela frente a lo falso. La voz de Dios siempre divide, y ese es el conflicto de nuestro tiempo. Vivimos en una generación que quiere la bendición de la luz, pero se aferra a las obras de las tinieblas. El Espíritu Santo no habla para entretener, habla para discernir. Hebreos 4:12 lo describe con fuerza: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa voz divina corta lo que el hombre quiere mantener unido, expone lo que el corazón quiere esconder, y cuando lo hace, el alma se encuentra en una encrucijada: obedecer la verdad de Dios o aferrarse a la oscuridad que promete placer, pero conduce a la muerte.
El peligro es que muchos prefieren vivir en esa mezcla, creyendo que pueden caminar con un pie en la luz y otro en la sombra. Pero la Escritura lo denuncia con claridad. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6, 14. El que intenta mezclar ambas termina engañándose, pensando que la tibieza es seguridad, cuando en realidad es la sentencia de juicio. Jesús mismo advirtió en Apocalipsis 3, 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La voz de Dios no tolera zonas grises, porque en lo eterno no existen. Mira a tu alrededor, iglesias que han perdido la unción porque han permitido que las tinieblas del mundo se filtren bajo el disfraz de modernidad. Hogares donde se ora en la mesa, pero se alimenta el alma con el veneno de la inmoralidad en la pantalla. Corazones que levantan las manos en adoración el domingo, pero caminan en secreto con pecados no confesados el resto de la semana. Todo esto es evidencia de lo que sucede cuando se apaga la voz del Espíritu. Se diluye la luz hasta que el alma queda atrapada en tinieblas profundas. Cuando la voz de Dios habla, no es para dejarte cómodo, es para apartarte. Su voz traza líneas claras, define fronteras, exige decisión. Es esa voz que en lo profundo de tu conciencia te dice: esto no es para ti, camina en la luz, deja esa relación, abandona esa mentira, rompe con ese pecado. Es un llamado a la santidad, porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5. Y si hoy esa voz te está confrontando, no es para destruirte, sino para salvarte. Dios no está dispuesto a que su pueblo viva en sombra. Su voz aún separa la luz de las tinieblas, y esa separación comienza en lo más íntimo de tu corazón. Vivimos en una era donde el ruido es constante, voces por todas partes. La radio, la televisión, las redes sociales, los políticos, los influencers, las filosofías modernas que prometen libertad, pero terminan encadenando el alma. Es un mar de palabras que compite ferozmente por ocupar la mente y dominar el corazón. Y en medio de ese estruendo, la voz del Espíritu Santo parece pequeña, casi imperceptible para el que no vive en santidad. Sin embargo, Jesús nos advirtió con claridad en Juan 10, 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La clave no está en cuán fuerte habla el mundo, sino en cuán afinado está tu oído espiritual para discernir al pastor en medio del bullicio. El gran peligro es que muchos confunden las voces. Hay quienes llaman inspiración lo que es tentación, sabiduría lo que en realidad es engaño, y dirección divina lo que no es más que el deseo de su propio corazón. El enemigo sabe hablar con sutileza. Lo hizo desde el Edén, con que Dios os ha dicho. Génesis 3, 1. Esa misma estrategia sigue viva. Torcer la palabra, mezclar verdad con mentira, seducir con medias verdades que parecen correctas, pero llevan a la ruina. Por eso la iglesia necesita un espíritu de discernimiento como nunca antes, porque Satanás no siempre llega con un rugido de león, muchas veces llega disfrazado de ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Mira la realidad de nuestros días. Jóvenes que siguen la voz de ídolos musicales que celebran la inmoralidad. Padres que se dejan guiar por las corrientes de la cultura en lugar de la palabra. Líderes religiosos que se inclinan ante la opinión pública y no ante la voz de Dios. Y lo más trágico es que muchos ya no pueden distinguir la diferencia. Se ha perdido la sensibilidad espiritual porque el ruido del mundo ha anestesiado la conciencia.
Jesús dijo en Mateo 24 que vendrían falsos cristos y falsos profetas que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. El engaño es tan fino que solo los que escuchan al Espíritu podrán reconocer la diferencia. Discernir al Espíritu en medio del ruido no es cuestión de inteligencia, es cuestión de santidad. El Espíritu Santo no se revela a un corazón dividido, sino a un corazón rendido. Es en la intimidad de la oración, en el silencio de la palabra, en la pureza de un alma quebrantada, donde la voz de Dios se vuelve clara. Isaías 30:15 lo dice así: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ese descanso no se encuentra en las voces del mundo, sino en apagar todo ruido para dejar que el Espíritu te hable. Hoy Dios te está llamando a filtrar cada voz por medio de la verdad eterna de su palabra, a callar lo que distrae, a silenciar lo que corrompe, a rechazar lo que seduce al pecado, porque solo quien aprende a discernir al Espíritu en medio del ruido será capaz de mantenerse firme en un mundo que se hunde en confusión. Y ese llamado es urgente. Limpia tus oídos espirituales, abre tu corazón en obediencia y deja que la voz de Dios sea más fuerte que cualquier otra voz en tu vida. Cuando el Espíritu Santo habla, no lo hace con un simple consejo ni con una sugerencia ligera. Él viene con convicción, y esa convicción es un fuego que arde más fuerte que el fuego del pecado. Jesús lo declaró en Juan 16:8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el ministerio del Espíritu: despertar al alma adormecida, prender un fuego en la conciencia que no se puede apagar hasta que el hombre decida rendirse o resistirlo. El pecado promete placer, pero su fuego es temporal y termina consumiendo al que lo alimenta. La convicción del Espíritu, en cambio, quema con un propósito: purificar, transformar, salvar. El gran peligro es que muchos, en lugar de ceder a esa convicción, la apagan. Pablo lo advirtió con firmeza en 1 Tesalonicenses 5:19: no apaguéis al Espíritu. Cada vez que justificas un pecado, cada vez que silencias esa voz que te incomoda, cada vez que pospones el arrepentimiento, estás sofocando el fuego santo que quiere rescatarte. Y cuando ese fuego se apaga, lo único que queda es la llama destructiva del pecado, que consume lentamente la voluntad, la moral y al final el alma entera. Mira lo que sucede en la vida real. Un hombre comienza con una mentira pequeña y el Espíritu le inquieta, le recuerda que es pecado, pero él calla esa voz y pronto miente de nuevo, más grande, más descaradamente. Otro se acerca al alcohol, a la pornografía, a la infidelidad, y la primera vez siente la punzada de la conciencia. El Espíritu lo arde por dentro, le dice: detente, esto te destruye. Pero si persiste, ese fuego de convicción se va apagando hasta que ya no siente nada. Ese es el momento más peligroso, cuando el pecado ya no duele, cuando el Espíritu ya no incomoda, cuando el alma se acostumbra a la oscuridad. Eso es lo que la Biblia llama tener la conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:2. La convicción del Espíritu es la misericordia de Dios encendida en tu interior. Es ese ardor santo que no te deja dormir en paz después de haber pecado. Es ese peso en el corazón que te hace llorar en secreto porque sabes que has ofendido al Dios que te ama. Y aunque incomoda, aunque quema, es la evidencia de que Dios no te ha dejado. Salmo 51:17 lo confirma: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El fuego de la convicción es el preludio de la restauración, pero solo si te rindes.
Hoy, si sientes ese fuego ardiendo en tu alma, no lo resistas. Esa convicción es más poderosa que el fuego del pecado, porque mientras el pecado destruye, la convicción construye. Mientras el pecado te arrastra al infierno, la convicción te llama a la cruz. Y ese llamado no es para mañana, es para ahora. Es el Espíritu Santo clamando: vuélvete, arrepiéntete, sé santo, porque aún hay esperanza. Hay un llamado que no se oye con los oídos del cuerpo, sino con lo más profundo del alma. No lo anuncia un micrófono, no lo publican las noticias, no lo pueden detener las murallas del orgullo humano. Es el llamado invisible del Espíritu Santo, ese toque secreto que llega cuando menos lo esperas, que atraviesa defensas, que derriba argumentos, que quiebra corazones endurecidos. Jesús lo expresó en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ese traer no es físico, es espiritual. Es la obra silenciosa pero irresistible de Dios, moviendo a un alma hacia la salvación. El mundo puede ignorar sermones, puede despreciar la Biblia, puede rechazar a los mensajeros de Cristo, pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón, nadie queda indiferente. Algunos responden con lágrimas y arrepentimiento, otros con resistencia y enojo, pero ninguno puede decir que no lo sintió. Ese llamado invisible es la línea invisible que separa la vida de la muerte, la oportunidad de la perdición eterna. Por eso Hebreos 2:3 pregunta con urgencia: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El peligro es que muchos escuchan ese llamado, pero lo posponen. Piensan que habrá más tiempo, que podrán responder mañana, que todavía no es la hora. Pero la Escritura advierte en Hebreos 3:7-8: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que aplazas la obediencia, tu corazón se vuelve un poco más duro, hasta que la voz que antes ardía comienza a desvanecerse en un silencio mortal. Lo que una vez fue un llamado irresistible puede convertirse en una voz apagada si eliges ignorarla. Mira lo que ocurre en la vida real. Un joven escucha la predicación, siente que Dios le habla, pero dice: primero quiero disfrutar mi vida, luego me entregaré. Años después ya no siente nada, aunque oye el mismo mensaje. Un padre es confrontado por su pecado, reconoce en lo profundo que el Espíritu le está llamando, pero dice: después me arrepentiré. Y llega el día en que ya no hay después. Lo más trágico no es morir en pecado, es haber sido llamado una y otra vez y nunca haber respondido. Ese llamado invisible es la mayor expresión de la gracia de Dios. No viene porque lo merezcas, viene porque Cristo derramó su sangre para alcanzarte. Es un llamado personal, directo, intransferible. No puedes esconderte de él, porque aunque huyas a lo más profundo, como dijo el salmista en Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? La voz de Dios seguirá buscándote hasta el último instante. Si hoy sientes ese llamado invisible, no lo ignores. Es el Espíritu Santo extendiendo la mano de Cristo hacia tu corazón. Es Dios mismo diciéndote: este es el momento, esta es la hora, este es el día de salvación. Rinde tu vida, confiesa tu pecado, abraza la santidad, porque ese llamado no es un eco humano, es el sonido eterno del cielo tocando la puerta de tu alma. Cuando el Espíritu Santo comienza a hablar, no viene a acariciar el ego ni a encubrir las apariencias. Él viene a desnudar la verdad oculta. Su luz no se detiene en lo visible, penetra hasta los rincones más escondidos del corazón. Jesús lo dijo en Lucas 12:2: nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La obra del Espíritu es precisamente esa: arrancar las máscaras.
exponer las intenciones, revelar lo que parecía enterrado bajo capas de religiosidad y apariencia. No hay maquillaje humano que pueda resistir la pureza de su luz. El peligro es que muchos prefieren la oscuridad porque temen lo que se descubrirá. Juan 3:19 nos recuerda: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando el Espíritu trae convicción, el alma se encuentra frente a un espejo divino. Allí se revelan los pecados secretos, las motivaciones escondidas, los deseos ocultos que nadie más conoce, lo que la sociedad nunca vio, lo que la familia jamás sospechó, lo que ni siquiera los más cercanos percibieron. El Espíritu lo pone al descubierto, porque Dios no se deja engañar. En la vida real esto ocurre de manera tan clara como inevitable. Un predicador que se creía intocable cae porque el Espíritu había estado advirtiendo en secreto mucho antes. Un hombre que parecía honorable en público es confrontado por su pecado oculto hasta que todo sale a la luz. Una mujer que pensaba esconder su doble vida se encuentra expuesta por la voz interna del Espíritu que no deja descansar su conciencia. El Espíritu Santo no expone para avergonzar, sino para salvar. Pero si resistimos, llega el momento en que lo que no confesamos en secreto termina siendo gritado desde las azoteas. La palabra de Dios actúa como espada en este proceso. Hebreos 4:13 declara: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese desnudas y abiertas describe lo que el Espíritu hace en tu vida cuando decide mostrarte la verdad. Corta profundo, abre heridas, revela lo que estaba podrido, no para destruirte, sino para sanarte. El cirujano celestial nunca deja la herida abierta, pero primero debe cortar lo enfermo. El llamado hoy es urgente. Si el Espíritu está trayendo a la superficie pecados escondidos, no los justifiques, no los escondas más, no tapes la herida. Arrepiéntete, confiésalos, déjalos a los pies de la cruz, porque lo que no entregues en secreto, el Espíritu lo revelará en público. La santidad no comienza con la imagen externa, comienza con la pureza interior. Y ese proceso solo es posible cuando permites que el Espíritu Santo desnude toda verdad oculta en tu vida. Hoy mismo, Él está alumbrando tu corazón, no para condenarte, sino para arrancar lo oculto y hacerte libre en la verdad de Cristo. Cuando el Espíritu Santo habla en medio de la tormenta, su voz no se escucha como un murmullo débil, sino como una paz que grita por encima del caos. El mundo cree que la paz es ausencia de problemas, pero la Biblia enseña que la paz verdadera es la presencia de Cristo en medio de la prueba. Jesús dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no es negociable ni se compra. Es un don del Espíritu que desafía la lógica humana. Mientras las olas rugen, mientras los vientos golpean, mientras todo parece perderse, el Espíritu trae un clamor de calma interior que ningún infierno puede silenciar. El peligro es que muchos buscan paz en lugares equivocados. Corren tras el dinero esperando seguridad, pero terminan más ansiosos. Persiguen placeres para ahogar su vacío, pero despiertan con mayor angustia. Buscan consejos en filosofías humanas, pero no hallan descanso. Jeremías 6:14 describe esta falsa paz: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esa es la mentira que el mundo repite. ¿Estás bien? Todo está bajo control. Pero cuando llega la tormenta verdadera, esas palabras se derrumban como casas construidas sobre arena. Solo la paz que viene del Espíritu Santo
es capaz de gritar con autoridad en medio del desastre. Piensa en los discípulos aquella noche en el mar, cuando la barca estaba a punto de hundirse. Ellos gritaban de miedo, pero Jesús dormía en paz. Y cuando lo despertaron, Marcos 4:39 nos dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esa es la paz que grita en medio de la tormenta. Una paz que no depende de la circunstancia, sino de la presencia del Hijo de Dios. El Espíritu Santo trae esa misma paz a tu corazón cuando decides confiar en Cristo, aunque todo alrededor se esté desmoronando. En la vida real vemos a hombres y mujeres que enfrentan diagnósticos terminales con una serenidad que desconcierta al mundo, porque saben que su vida está en manos de Dios. Vemos familias que pierden todo en lo material, pero mantienen la esperanza viva, porque el Espíritu los sostiene. Esa paz no es natural, es sobrenatural. Y es precisamente esa paz la que se convierte en un grito celestial en medio del dolor, un testimonio poderoso de que Cristo está vivo en el corazón. Hoy, si tu alma está sacudida por tormentas de pecado, de culpa, de miedo, escucha el grito de esa paz. El Espíritu Santo está llamándote a rendirte, a dejar de buscar en cisternas rotas lo que solo Dios puede dar. Arrepiéntete, abandona la vida doble y recibe la paz que no se puede falsificar. Porque mientras el mundo ofrece anestesia momentánea, el Espíritu ofrece reposo eterno. Esa paz que grita en medio de la tormenta es el sello de que Dios no te ha abandonado, sino que camina contigo, esperando que elijas confiar y vivir en santidad. El toque santo que viene del Espíritu de Dios no es suave caricia para adormecer conciencias, sino fuego que derriba, despoja y expone lo que el hombre ha escondido en lo más profundo de su corazón. Los ídolos secretos no son siempre estatuas de madera o de piedra. A menudo son ambiciones, pasiones, relaciones, placeres ocultos, pecados que se disfrazan de necesidad y terminan levantándose como tronos en la vida del creyente. La Escritura declara con claridad en Ezequiel 14:3: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Ese es el terreno más peligroso, cuando el altar del corazón es ocupado por algo que no es Cristo. El problema con los ídolos secretos es que son invisibles a los ojos de los demás, pero están desnudos ante los ojos del Dios vivo. Un hombre puede predicar, cantar, servir, dar ofrendas, aparentar piedad, pero si en lo íntimo su alma se arrodilla ante el poder, la vanidad, la carne o el orgullo, está viviendo en engaño. El Espíritu Santo no se conforma con tocar la superficie de una vida. Él penetra como espada de dos filos hasta lo más profundo del corazón y la mente, revelando intenciones ocultas. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El toque santo es precisamente esa intervención que no nos deja tranquilos en medio de la comodidad de nuestras excusas, sino que nos obliga a decidir: o Dios reina completamente, o el ídolo se convierte en nuestra perdición. Hoy el mundo moderno ha multiplicado los ídolos disfrazados. El dinero promete seguridad y estatus, y muchos lo adoran en silencio. Las redes sociales han creado un altar de aprobación y fama, y millones sacrifican su pureza y su paz con tal de mantener una imagen frente al público. El placer ilícito en forma de pornografía, adulterio o inmoralidad sexual se ha convertido en un becerro de oro que destruye hogares y corrompe jóvenes.
Y aún dentro de la iglesia, algunos levantan ídolos de religiosidad, ministerio o reconocimiento, usando el nombre de Dios, pero buscando su propia gloria. Estos son los ídolos que el Espíritu Santo toca y derriba cuando viene con poder, porque Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No hay paz mientras el corazón levante altares secretos. El toque santo es doloroso porque arranca lo que amamos más que a Dios, pero es necesario para que la vida sea limpia. Muchos han resistido esa voz interna, justificando su pecado diciendo: no es tan grave, todos lo hacen, Dios entiende. Pero el Espíritu insiste, confronta, incomoda, hasta que el hombre se ve obligado a escoger entre su ídolo y la santidad. Hoy la voz del Señor clama como en 1 Juan 5:21: hijitos, guardaos de los ídolos. Es una advertencia urgente, porque lo que acariciamos en secreto terminará gobernando en público, y lo que se adora en lo oculto tarde o temprano determinará el destino eterno. Por eso, si el Espíritu Santo toca tu vida, no endurezcas tu corazón. Ese toque no es condenación, es misericordia. Es Dios derribando altares de muerte para levantar el único trono legítimo, el de Cristo, en lo más profundo de tu ser. Solo así la vida puede ser verdaderamente libre y santa, cuando todo ídolo cae y la gloria de Dios llena el templo de tu alma. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, no viene a acariciar tu orgullo ni a sostener tus excusas. Viene con un fuego que arde más que 1000 palabras de consuelo humano, porque su tarea no es entretener tu carne, sino salvar tu alma. Jesús dijo en Juan 16:8: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Note bien, no dice que vendrá a halagar ni a justificar lo que haces, sino a confrontar, a desnudar lo que está oculto y a llamarte a un arrepentimiento radical. El Espíritu no tolera disfraces. Allí donde tú maquillas tu pecado con excusas, Él lo revela como lo que es: rebelión contra el Dios vivo. Muchos quieren un Dios que sonríe ante sus placeres secretos, que permanezca en silencio cuando ellos pactan con la oscuridad, que guarde silencio ante su indiferencia. Pero el Espíritu de Dios nunca será cómplice de lo que destruye tu alma. Él no vino a aplaudir tus cadenas, sino a romperlas. Cuando Natán se paró frente al rey David, después de su pecado con Betsabé, no le halagó su trono, no le recordó sus victorias, no le celebró su música. Le dijo directamente: tú eres aquel hombre. 2 Samuel 12:7. Así actúa el Espíritu Santo, te arrincona con la verdad hasta que no te quede más refugio que la cruz de Cristo. ¿Sabes por qué muchos rechazan la voz del Espíritu? Porque en su confrontación hay dolor, y el corazón humano huye del dolor de ser expuesto. Pero, amigo, ese dolor es la puerta de la vida. Es el bisturí divino que corta para sanar. Cuando el Espíritu señala tu orgullo, no es para humillarte, sino para mostrarte que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando revela tu hipocresía, es porque sin pureza no podrás ver a Dios. Cuando te hace llorar por tus pecados, es porque quiere que experimentes la alegría eterna de ser lavado en la sangre del Cordero. He visto a hombres endurecerse hasta morir en sus pecados porque rechazaron esta confrontación santa. Se rieron de los sermones, ignoraron las advertencias, taparon sus oídos a la voz del Espíritu. Pero la Biblia es clara: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El Espíritu no te halagará, porque sabe que el halago es veneno cuando el alma está enferma.
Lo que tú llamas incomodidad, Dios lo llama misericordia. Esa voz que incomoda tu conciencia mientras pecas, ese ardor en el corazón mientras escuchas la palabra, no es molestia, es amor. Hoy, mientras lees estas palabras, el Espíritu de Dios puede estar confrontándote. Quizás te está recordando ese hábito secreto que nadie más conoce, esa relación que sabes que no agrada al Señor, esa frialdad en tu fe que justificas con excusas. No lo ignores. Cada vez que rechazas la confrontación del Espíritu, tu corazón se endurece un poco más, hasta el día en que ya no sentirás nada. Ese es el mayor peligro: vivir sin ser confrontado, vivir halagado por un mundo que marcha hacia el infierno, mientras ignoras la voz que podría llevarte al cielo. Hermano, cuando hablamos de la voz que prepara para el juicio y la eternidad, no estamos hablando de un susurro cualquiera, sino del clamor eterno de Dios que sacude lo más profundo del alma. La Escritura declara en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven podrá escapar de esa cita con la eternidad. Puedes posponer muchas cosas en tu vida, puedes ignorar advertencias terrenales, pero no podrás ignorar la voz que ya ha sido decretada desde los cielos. Esa voz no es la de un predicador, ni la de un profeta, ni siquiera la de una conciencia culpable. Es la voz del mismo Dios que te prepara hoy para lo inevitable. La verdad que el mundo no quiere escuchar es que el juicio está más cerca de lo que creemos. Muchos viven como si fueran eternos, construyendo casas como si nunca fueran a partir, amontonando riquezas como si pudieran llevarlas más allá de la tumba. Pero Jesús mismo nos advirtió en Mateo 16:26: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es la voz que corta, la voz que confronta, la voz que despierta en la madrugada cuando piensas que todo está bien, pero sabes en lo profundo que no tienes paz con Dios. El Espíritu Santo habla hoy para preparar tu corazón, porque el juicio no es un mito ni una metáfora, es una realidad más cierta que el amanecer. El enemigo ha sembrado mentiras en nuestra generación, diciendo que Dios es demasiado bueno para juzgar, que el infierno es solo un símbolo, que la eternidad es un cuento inventado por los religiosos. Pero esas son voces que halagan, no la voz que prepara. La voz de Dios no halaga tu pecado, lo desnuda, no aplaude tus ídolos, los derriba, no suaviza tu rebelión, la expone con claridad para que corras a la cruz antes de que sea demasiado tarde. Hay un peligro espiritual enorme en endurecer el corazón contra esa voz. La Biblia advierte en Hebreos 3:15: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No mañana, no cuando te retires, no cuando hayas disfrutado un poco más del pecado. Hoy, porque cada vez que rechazas esa voz, tu corazón se vuelve más insensible. Cada excusa levanta una muralla más entre tu alma y la salvación. ¿Te das cuenta? La voz de Dios que ahora te prepara será la misma que te juzgará mañana. He visto multitudes llorar cuando escuchan esta verdad, y he visto otros reírse pensando que tienen tiempo de sobra. Pero la eternidad no espera y el juicio no se pospone. Esa voz que ahora clama a tu corazón es un acto de misericordia divina. Es Dios en su amor, sacudiéndote antes de que la trompeta suene, antes de que la puerta se cierre, antes de que sea demasiado tarde. Hoy Él te llama al arrepentimiento, a abandonar todo lo que contamina, a vivir en santidad, porque solo aquellos que han escuchado y obedecido esa voz estarán preparados para el juicio
y podrán entrar a la eternidad en paz con Dios. El Señor Jesucristo habló con una claridad que no deja espacio para dudas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Esta advertencia no fue para los inconversos, sino para el pueblo de Dios. No son palabras dirigidas a los paganos, sino a los creyentes que caminan en medio de la iglesia. El Espíritu Santo es el único que puede abrir nuestros ojos para distinguir la lana falsa de los colmillos escondidos, porque sin su discernimiento muchos confunden el brillo humano con la luz divina y terminan alimentándose de voces que los conducen al engaño. El peligro es sutil. Los lobos no llegan declarando abiertamente su hambre de destruir, llegan citando escritura, levantando las manos, sonriendo con suavidad, predicando palabras dulces que acarician la carne. Pero detrás de esa suavidad se esconde la garra del infierno. El apóstol Pablo advirtió en Hechos 20:29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Quiénes son estos lobos? Son aquellos que se disfrazan de pastores, pero aman más el poder que las almas, que se interesan más en las ofrendas que en la salvación, que cambian la cruz por entretenimiento y convierten el púlpito en escenario. El Espíritu Santo no se equivoca. Él desenmascara lo que los ojos humanos no quieren ver. Hoy vivimos tiempos en que muchos prefieren voces halagadoras a verdades confrontadoras. Isaías lo profetizó cuando dijo: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones. Isaías 30:10. Esa misma hambre de halagos ha abierto la puerta para que lobos entren y se sienten en los altares. Ellos no hablarán del arrepentimiento porque ahuyenta a las multitudes. No hablarán de santidad porque quita el negocio de la carnalidad. No hablarán del infierno porque daña la comodidad. Pero el Espíritu Santo nunca se calla. Él levanta la voz dentro de nosotros y nos recuerda que no se trata de números, de likes o de aplausos, sino de vidas que necesitan ser redimidas por la sangre del Cordero. El mayor peligro no es el lobo que ruge afuera, sino el que se sienta adentro vestido de oveja. Muchos creyentes se han debilitado porque han confundido la emoción con la unción. Han seguido a hombres en lugar de seguir a Cristo. Han confundido dones con fruto y carisma con carácter. Pero el Señor mismo estableció la prueba. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No dijo por sus milagros, ni por sus multitudes, ni por sus mensajes elocuentes, sino por el fruto que permanece cuando nadie los mira. El Espíritu Santo es el guardián del fruto verdadero y Él nos da el discernimiento para ver si detrás de una sonrisa hay un corazón entregado a Dios o un lobo disfrazado buscando devorar. Realidades dolorosas están frente a nosotros. Iglesias enteras han sido destruidas porque un falso maestro tomó el control. Familias han quedado heridas porque siguieron a quien se decía enviado de Dios, pero en realidad era esclavo del pecado. Jóvenes se han apartado del Evangelio porque vieron incoherencia en quienes debían pastorearlos. El lobo no solo destruye almas, destruye generaciones. Y mientras el pueblo duerme, el enemigo avanza. Es aquí donde el Espíritu Santo levanta su estandarte y hace la separación. Él corta con filo de espada, porque su labor es defender el rebaño del Cordero que fue comprado a precio de sangre. Pero esta separación trae incomodidad. Cuando el Espíritu expone al lobo, muchos se escandalizan. Prefieren no ver porque la verdad hiere.
prefieren callar porque el lobo les provee comodidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo nunca negoció con la mentira. Él dijo: el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 12, 13. El verdadero pastor, Cristo mismo, no huye del peligro, sino que se enfrenta al lobo. Y si Cristo es nuestro pastor, también nosotros debemos levantar la voz y permitir que el Espíritu Santo traiga la espada de separación dentro de la iglesia. Amado, el llamado es urgente. No podemos seguir viviendo con un evangelio mezclado, con altares contaminados y mensajes adulterados. El Espíritu de Dios está limpiando su casa y eso significa que habrá división. Algunos preferirán la mentira antes que la verdad. Algunos preferirán al lobo antes que al pastor. Pero los que sean verdaderamente ovejas escucharán su voz y lo seguirán. Jesús lo afirmó con poder: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Esa es la marca del redimido. No siguen a cualquiera, siguen al Maestro. Hoy el Espíritu Santo te confronta. ¿A quién has estado siguiendo? ¿Qué voces han alimentado tu fe? ¿Qué altares has permitido que influyan en tu caminar? Este es el momento de pedir discernimiento, de pedir ojos abiertos, de clamar como el salmista: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Porque el que ora así no será engañado, el que clama por pureza será preservado, y el que se aferra al buen pastor jamás será devorado por el lobo. Cuando Dios habla, el infierno tiembla, porque su voz no es un eco vacío ni una palabra pasajera, sino un decreto eterno que rompe cadenas, desarma potestades y revela la verdad que las tinieblas intentan ocultar. Desde el principio, la palabra de Dios ha sido una espada que divide lo santo de lo profano, lo eterno de lo corruptible, lo puro de lo impuro. Génesis comienza con el poder de esa voz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 3. Antes de esa palabra, todo era caos y tinieblas. Después de ella, comenzó el orden, la vida y la creación. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Donde Dios habla, el infierno no puede resistir, porque su voz es fuego consumidor que atraviesa todo corazón humano y desenmascara la mentira del enemigo. El peligro espiritual de nuestro tiempo es que muchos se han acostumbrado a escuchar miles de voces, pero han endurecido el corazón para no atender la voz de Dios. Jesús advirtió: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Si una persona dice ser cristiana, pero no reconoce la voz del Señor, corre un riesgo eterno, porque si no somos guiados por su palabra, inevitablemente seremos arrastrados por las corrientes de engaño que el infierno ha preparado. Y esas corrientes son sutiles, voces que halagan, que justifican el pecado, que acomodan la fe a la moda del mundo, que sustituyen la verdad eterna por emociones temporales. Cada vez que una de esas voces se acepta en lugar de la voz de Dios, el infierno avanza un paso en la conquista del alma. En el monte Sinaí, la voz de Dios retumbó con truenos y relámpagos, y el pueblo temblaba de miedo. Éxodo 19, 16, 19. Esa voz no fue enviada para destruirlos, sino para recordarles que Dios es santo y no se burla de él. Sin embargo, muchos hoy han perdido ese temor. Escuchan la palabra de Dios como si fuera un discurso humano, como si fuera opcional obedecerla.
Pero cada vez que la Escritura es proclamada, el cielo y el infierno están atentos, porque es el mismo Dios hablando. Y cuando Él habla, el infierno se estremece, porque sabe que cada promesa de juicio será cumplida, cada advertencia será ejecutada, y cada palabra profética encontrará su cumplimiento en el tiempo exacto señalado por el Señor. Hay quienes creen que el diablo no tiembla cuando un cristiano predica, pero lo que hace temblar al infierno no es el hombre, sino la voz de Dios que atraviesa los labios de un siervo lleno del Espíritu Santo. Por eso, cuando Pedro predicó en Pentecostés, 3,000 personas fueron quebrantadas, no porque Pedro tuviera elocuencia, sino porque era la voz de Dios proclamada por medio de él. Jesús mismo declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Esas palabras permanecen, resuenan, juzgan y transforman. El infierno sabe que no puede cambiar lo que Dios ya ha dicho. La gran verdad que muchos no quieren aceptar es que la voz de Dios no solamente consuela, sino que también confronta. Cuando Dios habla, no lo hace para entretener, sino para despertar. Y ahí es donde el peligro se vuelve real para quienes prefieren ignorar su voz. Porque el mismo Dios que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Mateo 11, 28, también dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Una sola voz, dos efectos: vida para quienes creen y obedecen, condenación para quienes rechazan y endurecen el corazón. En nuestros días se levantan doctrinas que dicen que Dios ya no habla, que todo quedó en el pasado, que lo único que importa es vivir bien y sentirse bien. Esa es una mentira peligrosa, porque si ignoramos la voz de Dios hoy, ¿qué esperanza tendremos en el día del juicio? Hebreos 12, 25 nos advierte: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Esto es serio. Cada sermón, cada lectura bíblica, cada advertencia profética no es un simple consejo humano, es la voz de Dios llamando a arrepentimiento. He visto personas que despreciaron esa voz y sus vidas fueron arruinadas. Recuerdo a un hombre que asistió a una campaña evangelística. Mientras la palabra era predicada, se burlaba. Decía que tenía toda la vida por delante, que no necesitaba arrepentirse. Esa misma semana murió en un accidente. Nadie sabe cuándo será la última vez que escuchará a Dios. Y esa es la tragedia. El infierno tiembla porque sabe que el tiempo se acorta, pero muchos hombres viven como si tuvieran eternidad en sus manos. Por eso, cuando Dios habla, hay un llamado urgente al arrepentimiento. Su voz corta como espada de dos filos, revelando las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Esa voz no puede ser negociada, no puede ser ignorada sin consecuencias. Cada vez que escuchamos su palabra, tenemos que decidir obedecer o endurecer, humillarnos o resistir. El Espíritu de Dios sigue hablando hoy, no para halagar, sino para transformar, no para entretener, sino para preparar a un pueblo santo que viva en pureza y en temor de su nombre. La voz de Dios sigue sonando en medio del ruido del mundo y el infierno lo sabe. Cada oración genuina, cada predicación fiel, cada versículo proclamado con fe es como un trueno en los oídos de Satanás. Él tiembla, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque sabe que la voz que lo condenó en la eternidad aún retumba sobre su destino. Y esa misma voz es la que hoy te llama, te sacude y te advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3,
15. ¿Quieres que continúe expandiendo esta sección hasta llegar a un mensaje aún más profundo de 2000 palabras con más ejemplos bíblicos y advertencias modernas? ¿O lo dejamos en esta fuerza de 1000 palabras? La obediencia no es un accesorio opcional de la fe, es la esencia misma de caminar con Dios. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amáis, sentid emociones hacia mí. O si me amáis, cantad canciones hermosas en mi nombre. Él dijo, guardad mis mandamientos. La obediencia es la evidencia visible de un corazón que realmente ha sido transformado por la gracia. Muchos dicen amar a Cristo, pero sus vidas son un reflejo de su propia voluntad y no de la palabra de Dios. La Escritura es contundente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Esto significa que no es la confesión verbal ni la religiosidad externa, sino la obediencia sincera lo que abre la puerta a la vida eterna. La tragedia de nuestros días es que se ha predicado un evangelio mutilado, un evangelio que exalta la gracia pero ignora la obediencia, que habla del perdón pero calla frente a la santidad. El enemigo se ha infiltrado en las mentes y corazones de muchos, haciéndoles creer que basta con levantar una mano en un servicio o pronunciar una oración vacía para asegurar la salvación. Pero la Biblia advierte que la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 17. No porque las obras compren la salvación, sino porque una fe verdadera siempre produce obediencia como fruto natural. El árbol que ha sido plantado en Cristo no puede dar espinos, debe dar buen fruto. Pensemos en Noé. En una generación corrompida y violenta, él fue hallado justo porque obedeció la voz de Dios. Hebreos 11, 7 declara, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Su fe se manifestó en obediencia, y esa obediencia le abrió la puerta de salvación mientras el mundo entero se ahogaba en juicio. Así es también con nosotros. En medio de un mundo incrédulo, solo los que caminan en obediencia entrarán al arca de Cristo y hallarán la vida eterna. Pero también recordemos al joven rico que vino a Jesús buscando la vida eterna. Estaba lleno de religiosidad, de moralidad externa, pero cuando el Señor le pidió que se desprendiera de lo que amaba más que a Dios, bajó la cabeza y se fue triste. Quería vida eterna sin obediencia, quería el cielo sin rendir su voluntad, y hoy miles caminan con la misma ilusión. Quieren bendición sin arrepentimiento, quieren promesas sin sacrificio, quieren un Salvador sin Señor. Pero Cristo no hace pactos a medias. Él demanda entrega total. La obediencia es el crisol donde se prueba la autenticidad de la fe. Muchos escuchan sermones domingo tras domingo, leen devocionales, incluso predican, pero sus vidas están llenas de desobediencia oculta. Algunos justifican sus pecados diciendo, Dios entiende. Otros dicen, todos fallamos. Pero la Escritura nos recuerda que la desobediencia es como pecado de hechicería y la rebelión como idolatría. 1 Samuel 15, 23. Dios no toma la desobediencia a la ligera. Saúl perdió el reino por obedecer a medias, mientras David, aún en su caída, halló restauración porque su corazón volvía a Dios en obediencia genuina. Amigo, la obediencia no siempre es fácil, porque va en contra de la carne, va en contra del mundo y despierta la furia del infierno, pero es el único camino que lleva a la vida eterna. Jesús dijo en Mateo 7, 13, 14 que la puerta es estrecha y el camino es angosto que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué pocos? Porque obedecer requiere morir al yo,
renunciar al pecado, caminar en santidad, y eso no atrae multitudes. El mundo ofrece un camino ancho de placer y comodidad, pero termina en perdición. Dios nos ofrece un camino estrecho de obediencia y cruz, pero su fin es vida eterna. No te engañes pensando que puedes jugar con la obediencia y aún así tener asegurada tu salvación. Muchos líderes, pastores y creyentes serán sorprendidos en aquel día porque predicaron en el nombre de Jesús, profetizaron y hasta hicieron milagros, pero Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. No fue falta de ministerio, fue falta de obediencia. El infierno estará lleno de personas religiosas que conocieron los cánticos, las oraciones y hasta las doctrinas, pero jamás doblaron su voluntad a los pies de Cristo. La obediencia abre la puerta a la vida eterna porque refleja un corazón que ya ha sido redimido. No es obediencia por miedo ni por apariencia, sino por amor. Cuando el Espíritu Santo transforma el corazón, ya no se obedece porque la ley lo exige, sino porque el amor lo impulsa. El cristiano verdadero no pregunta ¿qué tanto puedo pecar y aún ser salvo?, sino ¿cómo puedo vivir para agradar al Señor en todo? Esa es la marca de la fe viva. Hoy el Espíritu Santo sigue confrontando al pueblo de Dios. Muchos han construido ídolos modernos: dinero, fama, placeres, incluso ministerios, y cada uno de ellos se convierte en un obstáculo para la obediencia plena. Pero el Señor sigue llamando: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. La obediencia no se negocia, es el camino de los hijos de Dios, aquellos que doblan sus rodillas al mundo, que se justifican en sus pecados, que endulzan la voz de la carne por encima de la voz del Espíritu, no heredarán el reino. El juicio de Dios es real, el infierno no es un mito y la eternidad no admite excusas. Hoy más que nunca necesitamos un cristianismo que entienda que la obediencia es la llave que abre la puerta a la eternidad con Dios. Cada paso de fe, cada renuncia al pecado, cada decisión de santidad es una declaración de que pertenecemos a Cristo. La obediencia es el lenguaje del cielo y solo los que lo hablen entrarán por sus puertas, porque un día esa puerta se cerrará, como se cerró la puerta del arca, y los que estén afuera quedarán para siempre sin esperanza. La hora de obedecer es ahora, mientras la puerta está abierta y la voz de Cristo sigue llamando.